Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Una semana más en los directos de Enforma. Muy buenas, muy buenas. Ya estamos en YouTube, en Instagram y en TikTok. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Bueno, pues una semana más y vamos a hablar hoy sobre la importancia de valorar cómo es nuestro movimiento antes de empezar a hacer ejercicio. ¿Vale? Quizá esto a alguno no le cuadre, que lo puedo entender, pero esto es básico para poder avanzar de verdad. ¿Vale? Cuando hablamos de ejercicio, casi nunca pensamos en qué es lo que tendríamos que estar haciendo. Muchas ocasiones pensamos que hacer el ejercicio es sin más, ¿vale? Ponernos a entrenar. Y esto me parece que dista bastante de lo que es la realidad que vivo en mi centro, con las personas con las que trabajo. Fijaros un detalle. Cuando hablamos de entrenamiento, una de las cosas que no tenemos en cuenta es que habrá limitaciones en nuestra movilidad que no se están abordando. Es decir, cuando trabajamos ejercicios de movilidad, por ejemplo, la gente que hace yoga, hace pilates, trabajan para mejorar los rangos de movimiento, las articulaciones, esto está muy bien, pero si tú tienes un problema de base, que puede ser una rigidez grande en alguna estructura que te está limitando la movilidad, por más movilidad que entrenes, no vas a poder mejorarla. Al menos no hasta donde nos gustaría, hasta donde los rangos de movimiento se consideran como más normales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es tan importante valorar nuestras capacidades de movimiento? O sea, para que os hagáis una idea, ahora acabo de terminar una valoración con una clienta, lo que tenemos que entender es que no somos seres simétricos, aunque parezca que sí, hay muy pocas personas que son simétricas. Entonces, cuando, por ejemplo, llevamos una rodilla hacia el pecho, vais a notar todos que con una es más fácil que con la otra, o que una sube más que otra. Entonces, parece que somos simétricos porque tenemos dos lados y dos caderas y todo esto, pero realmente tenemos una limitación por pura postura, por puro ejercicio, por puro trabajo. ¿Vale? La gente que está todo el día en sofá está condicionada. La gente que tiene un trabajo repetitivo está condicionada. La gente que tiene, no sé, cualquier cosa. Todos estamos condicionados y supeditados a nuestro día a día. Así que debemos siempre realizar una valoración del movimiento para entender por dónde tendríamos que empezar a trabajar. Y esto creo que debe ser básico antes de empezar a entrenar si tenemos sobre todo un dolor de espalda. Porque la gente que tiene un dolor de espalda a veces no se ha parado a pensar que de las últimas cosas que tienen que hacer es fortalecer la espalda. Alguno de aquí quizás se siente identificado cuando ha tenido un episodio de lumbalgia y le ha dicho el médico o cualquier otro especialista sanitario: usted tiene que fortalecer los lumbares. ¿Os suena esta frase? ¿Os suena esta frase de tiene que fortalecer la espalda, tiene que fortalecer los lumbares? Pues la gran mayoría de situaciones que me encuentro, estas personas nunca deberían entrenar la fuerza en su espalda porque ya están demasiado contraídas, demasiado rígidas, demasiado inmóviles. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Vale? Entonces, esto es básico para entender por qué las personas no llegan a mejorar hasta donde les gustaría, porque siguen este tipo de comentarios o premisas. Tienes que fortalecer la espalda, tienes que fortalecer los lumbares cuando tienes lumbalgia. Normalmente esto es un plan equívoco. Yo no lo hago así y me funciona con todo el mundo. Yo nunca entreno la fuerza con personas que tienen lumbalgia. Para empezar, lo primero que hago es detectar por qué ha pasado esta lumbalgia. Porque, para que nos entendamos, la lumbalgia es una inflamación continua, prolongada de nuestra zona lumbar. Hay una contracción grande en nuestra zona lumbar y, por tanto, es más difícil que podamos relajar esos lumbares. Por eso la gente tiene lumbalgias frecuentes. ¿Y qué sucede? Pues que andan como un anciano con un bastón, ¿vale? Con la espalda así tirada para adelante, pero intentando extender aquí, en esa zona lumbar, ¿vale?
porque la zona lumbar está contraída y entonces lo que hace es estirarnos así. Esta gente que tiene lumbalgias pues tiene esa condición en ese momento de inflamación. Y esto lo que quiere decir es que hay algo que está forzando nuestra zona lumbar. Concretamente, tenemos que ver qué movilidad tenemos carente para poder estimularla de verdad. Si tenemos que trabajar la movilidad o sobre la rigidez de los tejidos, debemos pensar de dónde está viniendo esa inflamación lumbar. Porque el lumbar es muy difícil que se inflame por sí solo. Si entendemos que la capacidad del lumbar tiene que poder contraerse y relajarse a placer según nos movemos, ¿vale? Igual que nuestros brazos. Cuando yo me llevo el tenedor a la boca, el bíceps se tiene que contraer, ¿vale? Y cuando llevo el tenedor hacia el plato, el bíceps se tiene que estirar y relajar. Imaginaros un bíceps que solo estuviese contraído todo el día. Si estoy aquí, no podría llevar el tenedor hacia la mesa, ¿vale? Tenía que comer, pues imaginároslo. Pues esto sucede en cualquier parte del cuerpo. Si tenemos una contracción involuntaria de los músculos durante nuestro día, nuestra musculatura, nuestra movilidad va a estar condicionada. Así que tenemos que entender de dónde viene ese origen real de nuestro problema a nivel lumbar, siguiendo el ejemplo. Y es que muchas veces la movilidad que deberíamos tener en nuestra pelvis, en nuestras caderas, no existe. Y digo esto con bastante confianza porque lo veo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, como decís por aquí, a nivel cervical, 3/4 de lo mismo, evidentemente. Sucede en todas las partes del cuerpo. Si tengo una musculatura que está permanentemente en mi día funcionando, ya sé de dónde voy a estar fallando, porque no podré hacer el movimiento contrario, ¿vale? Siguiendo el ejemplo que he puesto antes, si tengo el bíceps contraído todo el día, no puedo estirar el codo. Me paso todo el día con el codo flexionado. Y esto es algo que debemos entender por qué sucede, ¿vale? En este caso del ejemplo del bíceps, del tenedor hacia la boca, es más particular, pero en la zona lumbar es muy fácil de entender. Debemos valorar cuáles son las capacidades de movimiento de la pelvis y de la cadera para poder entender si esto no está funcionando bien y sin embargo estamos forzando nuestra zona lumbar de una manera más diaria, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque a veces uno de los comentarios que me dicen las personas es que Juan, esto me ha pasado de hoy para mañana, es que yo no he notado nada y de repente me he agachado por algo y ¡pum! Lumbalgia que te crío, hernia que te crío, me he agachado por una servilleta, por un boli o por lo que sea, que ni siquiera era pesado, pero es que da igual, digamos que tu espalda se ha compensado tantas veces que tú no te has dado cuenta que no te podías mover de verdad, pero te agachabas porque te tienes que agachar como todos los días. ¿Vale? Es como decir, oye, es que entrar al coche me cuesta, pues ya entrarás de cualquier manera, ¿vale? Para que no te duela, pero quizá no es la manera más óptima de entrar al coche. ¿Me explico con esto? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, como digo, es valorar. Valorar para entender cuáles son las prioridades de tu cuerpo, ¿vale? Porque tú puedes tener un dolor lumbar o un dolor cervical y no tener nada que hacer en la zona lumbar o cervical, porque en muchas ocasiones el trabajo estará en otras estructuras que están forzando, ahora sí, zona lumbar o zona cervical. Por ejemplo, digo esto porque estamos hablando de lumbares y por ahí se han colado comentarios de cervicales, es lo mismo, ¿vale? Normalmente el dolor no viene de la zona donde está ahora mismo el problema, ¿sí? Cuando tengamos un dolor en alguna parte, generalmente el dolor real no está ahí. Salvo que hayas tenido un golpe, una caída, un accidente, eso sí, ¿vale? Porque si caes y te das en el codo, tienes una inflamación en el codo, pues bueno, es problema del codo. Pero generalmente todo es por problemas mecánicos de nuestro cuerpo. La valoración biomecánica de la que tanto hablo es la clave para poder identificar dónde está el origen del problema y empezar a hacer ejercicios desde ahí, ¿vale? Desde donde están todas esas limitaciones que debemos abordar, porque si no las abordamos, estamos, como siempre digo, poniendo parche sobre parche. Estamos haciendo unos entrenamientos, unos movimientos, unos estiramientos o lo que sea, basados en zonas donde no debe hacerse nada.
porque ahí no está el problema. Entonces, si esto lo entendemos, vamos a poder mejorar, pero vamos, una barbaridad. Lo único que, si seguimos centrándonos en lo que es la consecuencia de nuestro problema, vamos a tener esa condición de que no mejoramos a medio y largo plazo y luego le echamos la culpa a todo el mundo porque yo soy un caso muy difícil y no tengo solución. Nada más lejos de la realidad, ¿vale, chicos? O sea, lo digo con total confianza porque lo veo tantísimas veces cuando tengo clientes que son médicos, ellos muchos lo entienden, pero no se ha trabajado antes de esta manera. No se ha hecho una valoración del movimiento porque no creíamos que fuese necesaria. Te hablo antes de personas de hace 30 años, ¿vale? Incluso 20 años. De hecho, yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, los primeros cursos de valoración eran de 2012. Ahí se empezaba a hacer valoración y veíamos cuáles eran las restricciones de las personas para poder empezar a trabajar. Así que tampoco es que haga tantos años, pero desde luego esto, si vosotros podéis ahorraros todos estos pasos y haceros una valoración para que no os pase lo que le suele pasar a las personas, es que van dando tumbos de aquí para allá para intentar solucionar una cosa desde donde no está el problema, pues oye, años de sufrimiento y dolor que os podéis ahorrar. ¿Vale, chicos? En principio, la valoración, para que os hagáis una idea, es una serie de movimientos, ¿vale? De tests para ver cómo se mueve uno. Y a veces, simplemente el hecho de pedirle a las personas que se muevan libremente, decir, oye, agáchate a tocarte las uñas de los pies. Solo me dicen algunos, pero con las piernas estiradas o dobladas, yo. Como tú quieras. Todo esto, toda esa información que nos da la persona para agacharse es relevante para entender cómo es su día a día. Es decir, si esa persona se agacha con total libertad y con las piernas estiradas, ya sabes que cuando se agache por un boli, se va a agachar con las piernas estiradas, porque le resulta más fácil. No digo que vosotros tengáis que entender esto, es que nosotros, como redactadores, especialistas en el movimiento, ya sabemos que si esa persona está haciendo eso, lo va a hacer todo el día, cuando se agache por algo. Y eso va a condicionar la movilidad de otras cosas. Esa gente suele tener la pelvis más adelantada, la zona lumbar más plana, ¿vale? Estas son cosas que sabemos ya. Entonces, solo con pedir movimientos relativos de caderas, hombros, sabemos muchísima información de cómo está su caja torácica, de cuáles son las capacidades de la pelvis, y luego tenemos que hacer solo 4 o 5 movimientos para saber exactamente qué lado puede estar más condicionado que otro. De hecho, la valoración que he hecho antes era una persona con escoliosis y hemos visto que había una movilidad más buena en un lado que en otro, cosa súper normal cuando hay escoliosis de 3 o 4 curvas. Entonces, esto se lo he dicho de palabra cuando estaba de pie, y digo, mira, esto nos va a pasar y lo vamos a ver en la camilla cuando nos tumbemos, va a pasar que esto va a ser así, así, así. Cuando nos tumbamos la camilla, hemos visto que todo era exactamente igual que lo habíamos dicho, sin haberla valorado todavía más que visualmente a la hora de tocarse las uñas de los pies. Porque nuestra postura ya nos está dando muchísima información de cómo van a ser los rangos de movimiento cuando los valoremos en específico. Así que simplemente digo que es súper importante saber esto para poder empezar a trabajar sobre los puntos clave de cada uno y no hacer bobadas de ir haciendo clases colectivas o entrenamientos genéricos o entrenamientos de YouTube o entrenamientos o ejercicios aislados para los lumbares, porque eso no vale para nada. La gran mayoría de estas personas van a seguir dando tumbos el resto de sus vidas porque no se afronta el problema real, ¿vale? Que va a ser entrenar sobre las capacidades que tú mismo tienes limitadas. Si lo haces de esta manera, vas a ver que todo va sobre ruedas. Si no, bueno, meses, años, lustros, ¿vale? Con el mismo problema. De hecho, a veces me escriben personas que ya me habían escrito hace años diciendo que tienen un problema. En aquel momento no decidieron hacerse ninguna valoración y, bueno, ahora mismo sin preguntar por ella, o sea que hace años que ya están sufriendo, pero ahí están, ¿vale? Y es algo de las que creo que deberíamos tomar nota
para que no nos pase. ¿Vale? Así que, chicos, si os puedo ayudar de alguna manera... A ver, perdón, me están comentando por aquí en otra plataforma. Vale, si os puedo ayudar de alguna manera, aquí me tenéis. Valoraciones por Zoom, todas las que queráis. ¿Vale? De hecho, creo que el 80% de mis clientes viven a más de 500 kilómetros de distancia. Así que creo que os podré ayudar a todos. ¿Vale, chicos? Gracias por estar aquí una semana más. El miércoles a las 6, directo con una persona muy especial. ¿Vale? Como siempre, directo acompañado, los miércoles a las 6. Y nada, a seguir trabajando, siguiendo un protocolo de trabajo y ejercicio específico para cada caso en específico, ¿vale? Acordaros, no hagáis ejercicios genéricos. Los minigrupos no son tampoco adaptados a vuestro caso. Se van a ajustar para que los podáis hacer, pero no son ejercicios que quizá sean los propios para vosotros. ¿Sí? Esto que quede claro, que van a hacerlos para que podáis terminarlos, pero no quizá sea el mejor ejercicio para vuestro caso. ¿De acuerdo? Gracias, chicos, nos vemos el miércoles a las 6. Si no me decís nada, a través de Instagram. Y ya está, porque en TikTok yo puedo hacer directo, pero el otro invitado no puede. Así que nada, nos vemos por Instagram el miércoles a las 6, ¿vale? Gracias a todos, que paséis una feliz tarde.